Empecemos con los argumentos deductivos. Un argumento es un conjunto de oraciones llamadas premisas que nos dan razones para creer en una oración posterior, que es la conclusión del argumento. En algunos argumentos se pretende que las premisas garanticen que la conclusión es verdadera. Los argumentos de este tipo son llamados argumentos deductivos. Un buen argumento deductivo nos da buenas razones para creer en su conclusión. Después de todo, este nos garantiza que su conclusión es verdadera. Pero no todos los argumentos deductivos son buenos, así que hace falta pensar en muchas otras cosas para decidir si creemos o no en la conclusión de uno de estos argumentos. Un buen argumento debe garantizar su conclusión. Esto significa que es imposible que la conclusión sea falsa cuando las premisas son verdaderas. Cuando esta condición se satisface, decimos que el argumento es válido. Ten en cuenta que este es un uso técnico especial de la palabra válido. En la vida cotidiana usamos esta palabra para decir que algo es bueno, convincente o razonable. Por ejemplo, si tú estás en desacuerdo con alguien y esa persona te responde algo que te parece razonable, tú podrías decirle, bueno, creo que tu punto es válido. Y aunque ese uso del término es muy común, no es lo que significa en este contexto. Cuando los filósofos dicen que un argumento es válido, quieren decir algo más específico. Que si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Decir que un argumento es válido es decir algo sobre la relación entre las premisas y la conclusión, a saber que si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera, pero no quiere decir ni que las premisas ni que la conclusión sean verdaderas. Por ejemplo, premisa 1, Shakira nació en Londres. Premisa 2, todas las personas que nacen en Londres gustan del té. Conclusión, Shakira gusta del té. Estas premisas son falsas. Shakira no nació en Londres, no todos los que nacen en Londres gustan del té, pero aún así el argumento es válido. Esto es porque si las premisas fueran verdaderas, entonces la conclusión tendría que ser verdadera. Pero como las premisas son falsas, aunque el argumento sea válido, no te da una buena razón para creer en la conclusión. A un argumento válido con premisas verdaderas le llamamos sólido. Como ocurre con la palabra válido, la palabra sólido tiene otros significados en la vida cotidiana. Pero cuando calificamos a un argumento como sólido en este contexto, queremos decir esta cosa muy específica, que el argumento es válido y sus premisas son verdaderas. Aquí está un ejemplo de un argumento sólido. Premisa 1. Shakira nació en Barranquilla. Premisa 2. Todas las personas que nacen en Barranquilla nacen en Colombia. Conclusión, por lo tanto, Shakira nació en Colombia. Entonces, antes de decidir si creer o no en la conclusión de un argumento deductivo, tienes que determinar si el argumento es sólido. Esto a su vez requiere determinar si el argumento es válido y posteriormente si sus premisas son verdaderas. Bueno, ¿y cómo sabemos si un argumento es válido y si sus premisas son verdaderas? Pues algunos casos son claros, pero no siempre va a ser así. Una manera de saber si un argumento es válido es ver si podemos encontrarle un contraejemplo. Un contraejemplo es un caso, ya sea real o imaginario, en el que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Por ejemplo, premisa 1. Las músicas clásicas aprecian la ópera. Premisa 2. Shakira es una artista pop, no una música clásica. Conclusión, por lo tanto, Shakira no aprecia la ópera. Supongamos que Shakira escucha música clásica desde niña y le encanta Don Giovanni de Mozart. Bueno, Shakira aprecia la ópera. En este caso, la conclusión sería falsa, incluso cuando las premisas son verdaderas. Sigue siendo verdad que las músicas clásicas aprecian la ópera y que Shakira es una artista pop, no una música clásica. Este contraejemplo muestra que el argumento no es válido y que incluso si las premisas son verdaderas, el argumento no nos da razones para creer en la conclusión. Vamos a repetirlo. Si no sabemos si las premisas de un argumento son verdaderas, entonces, aunque sea sólido, este no nos da una buena razón para creer en su conclusión. Cuando sabemos que un argumento es válido, pero no sabemos si sus premisas son verdaderas, el argumento solo nos da, si acaso, una razón condicional para aceptar su conclusión. Si posteriormente supiéramos que las premisas son verdaderas, entonces sí que tendríamos que aceptar dicha conclusión. Pero entonces, ¿cómo sabemos si las premisas de un argumento son verdaderas? Esta es la clase de cosas para las que la lógica y la filosofía resultan muy útiles. Para saber si las premisas de un argumento son verdaderas, tenemos que investigar más. Esta es una de las razones por las que un buen razonador crítico requiere más que solo habilidad lógica. También hace mucha falta el conocimiento del mundo real.
A menos que tengas los elementos necesarios para saber si las premisas del argumento son verdaderas, entonces aunque fueras el ser más brillante y supieras que el argumento es válido, no tendrías en el argumento una razón para aceptar su conclusión. Entre más conocimiento tengamos, mejores seremos evaluando argumentos deductivos.